Del Señor. Y nuevamente, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén, amén, aleluya. Amén. Vamos a ver la lección número 14. La lección número 14 en el expositor. Si traigo ese expositor, vamos a ver esta clase. Número 14, la lección número 14. El Espíritu Santo envía a los misioneros. El Espíritu Santo envía a los misioneros. Así esta clase. Permítame un momento. ¿Encontró la clase, hermanos? El Espíritu Santo envía a los misioneros, ¿sí? Y la lectura se encuentra en Hechos capítulo 13, del 1 al 12. Y el tema principal, el pensamiento principal es el Espíritu Santo selecciona, capacita y dirige a hombres y a mujeres que son enviados como misioneros a las naciones. Amén. Entonces el Espíritu Santo selecciona. ¿Cuántos somos seleccionados? ¿Alguien diga amén? Somos seleccionados, y cuando Dios te selecciona, te capacita, y cuando te capacita, te dirige. Amén, aleluya. A hombres, a mujeres que son enviados como misioneros a las naciones. Dice el versículo áureo o aureo. Se habla aureo. Es aureo, ¿verdad? No es aureo, es aureo. Es el versículo clave, ¿verdad? Es el versículo clave, versículo de oro. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Hablando del apóstol Pablo cuando Dios lo envía. Cuando Dios lo envía. Amén, amén, amén. Entonces vamos a entrar, hermanos. Vamos a entrar a la clase, ¿verdad? La clase esta. Y damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí y a todos los hermanos, hermanas, familiares, amigos, amistades que nos están viendo por estos medios. Que esta clase sea de bendición para sus vidas. La enseñanza de esta clase, hermano, la enseñanza general, mi hermano, es que el Espíritu Santo es el que mueve todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Es el Espíritu Santo, mi hermano, aleluya, el que nos hace mover. Y nosotros tenemos que ser sensibles. Mi esposa hace un momento en el devoción decía, hay que ser sensibles al Espíritu Santo. Yo no sé si ella leyó la clase, ¿verdad? Pero ella estaba hablando algún tema, algunos puntos que vamos a hablar. Pero mi hermano, aleluya, el director general de las misiones mundiales es el Espíritu Santo. Cuando Dios te envía, es el Espíritu Santo que te está enviando, aleluya. Y cuando te envía, hermano, aleluya, tú y yo tenemos que ser sensibles a su voz y asegurarnos que Él nos está guiando. En esta clase, mi hermano, se van a ver varios personajes. Se va a ver Saulo, que por primera vez se le va a llamar Pablo. Saulo, ¿verdad? Se le va a llamar Pablo. Saulo es el nombre judío, pero se le pone Pablo para los gentiles. Se va a hablar de José, que es Bernabé, ¿ok? Y se va a hablar de mi tocayo Sergio, hay una Biblia. Y otros, mi hermano, personajes que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver la introducción. Vamos a ver esta introducción. Y mire cómo dice esta introducción. Esta primera lección, basada en la segunda parte del libro de los Hechos, constituye un argumento poderoso a favor de la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Él no solo es una persona, sino es el divino y posee las características de la deidad. Aquí nos damos cuenta nuevamente a que la tercera persona de la Trinidad fue enviada por Jesús para ser el dirigente activo y eficaz del desarrollo de las misiones mundiales
y la extensión imparable de la iglesia de Jesucristo para la gloria de Dios. Fue el Espíritu Santo quien propició el establecimiento de la obra evangelística en la opulenta y importante ciudad de Antioquía, de Siria. Bernabé había sido enviado por los apóstoles desde Jerusalén para observar el avivamiento en dicha ciudad. Hechos 11, 22 al 26. ¿Ok? Al ver cómo crecía el número de discípulos allí, fue a Tarso y trajo a Saulo, con quien ministró la palabra en dicha iglesia. Es interesante observar que la congregación de Antioquía fueron los primeros de ser llamados cristianos. Hechos 11:26. Esta sería la primera iglesia llamarse misionera. En el estudio de hoy rescataremos las cualidades espirituales de esta congregación. Lo más notable es que se abundaba la palabra entre ellos. Y el Señor utilizó a predicadores, a profetas y a maestros para constituirlos en una iglesia sólida, de fe y abundante en la práctica de las obras cristianas. Oraban y ayunaban, y se manifestaban entre ellos los frutos y los dones del Espíritu. De allí sacó el Espíritu Santo a los primeros misioneros para que llevaban el poderoso mensaje del Evangelio a una gira que conocemos, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vemos, mi hermano, que en el capítulo 11, los apóstoles que es Pedro, Juan y todos ellos, ¿verdad? Los 12, escuchan que hay un avivamiento tremendo en Antioquía. ¿Ok? Y envían a Bernabé. Él era, recuerda, un diácono, un evangelista. Y lo envían. Y cuando él llega allí, a esa ciudad, y llega a ese pueblo, y se da cuenta que las iglesias y las congregaciones están siendo, mi hermano, animadas. Están siendo tocadas. Están siendo, mi hermano, hay un mover especial, ¿verdad? Y necesitan más de Dios. Necesita entonces, Bernabé regresa a Jerusalén y mi hermano se trae, mi hermano, a Saulo, Antioquía. Y ahí la palabra dice que se quedan un año. Se quedan ahí un año. Y les enseñó, y les enseñaba, y les enseñó, y les enseñaba. Y veramos, mi hermano, cómo explota, ¡pum!, un mover. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren que esta iglesia haga un mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros queremos un mover del Espíritu Santo. Pero, mi hermano, cada uno de nosotros tiene que tener un anhelo individual de decir: yo quiero más de Dios. Y yo tengo que poner énfasis en mi crecimiento espiritual. Y yo tengo que ser discipulado y tengo que tener disciplina en mi crecimiento y en mi vida cristiana. ¿Cuál es, mi hermano, la disciplina del creyente? La oración, el ayuno y la palabra de Dios. Si estas tres cosas faltan en tu vida, no creas, mi hermano, que vamos a hacer una iglesia como la que estamos leyendo ahorita. Nunca lo vamos a hacer. Vamos a hacer una iglesia problemática. Vamos a hacer una iglesia carnal. Vamos a hacer una iglesia que vive en pecado. ¿Alguien quiere una iglesia así? Nadie quiere una iglesia así. Nadie quiere una iglesia así. Amén, 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 amén. Nadie quiere una iglesia así. Dios no viene por una iglesia de esas. Dios vino por una iglesia que se está moviendo el Espíritu Santo. Amén. Y en la clase de hoy miramos, mi hermano, cómo el Espíritu de Dios se está moviendo. Y comienza a moverse para, mi hermano, a expandir el Evangelio a través de misioneros, evangelistas, profetas y maestros. Y esta es la primera clase que vamos a ver. Y el primer punto que vamos a ver
es el Espíritu Santo prepara a la iglesia con profecía y enseñanza. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 13. Vamos a leerlo al verso 3. Capítulo 13, verso 1 al 13. ¿Lo encontró en su Biblia? Hechos 13, 1 al 3. Y dice así: y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en esa iglesia había profetas, había maestros. Bernabé, Simón, el que llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manamene, el que había criado junto con Herodes, el tequiarca, y Saulo. Estos 5 hombres estaban en esa iglesia. Ministrando estos al Señor, ayunando, fíjese, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé. Bernabé es el sobrenombre de él se llamaba José. Él se llamaba José. Y todos le llamaban Bernabé porque era el leal, el amigo leal, el consolador leal, el que siempre estaba ahí para la persona. Entonces le ponieron Bernabé, que significa el que consuela. Bernabé, él se llamaba José. Y dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Vamos a ver el punto número 1 de qué se trata, mi hermano. El Espíritu Santo prepara a la iglesia con profecía y enseñanza. Dice la palabra que había profetas y maestros. Un profeta es una persona que Dios reviste con autoridad. Que Dios reviste con autoridad para comunicar la voluntad divina de Dios. ¿Ok? Ese es un profeta. Revela y lo hace con revelación sobrenatural en eventos futuros. Es un profeta. ¿Ok? ¿Habrá profetas el día de hoy? Puede que sí. Que sean realmente profetas, no como esos que usted vino en la tele. Y esos que andan por aquí, que andan por acá. Y que, no. Esos son falsos. Esos andan por dinero, esos andan por fama. ¿Ok? Esos se autonombraron. De que hay. Uno de ellos era David Wilkinson, era un americano. Él murió en 2014 en un accidente trágico. Pero él sí era un profeta, hermano. Él se habla de cosas futuras. Mi hermano, habló de la caída, mi hermano, de las Torres Gemelas. Él habló, mi hermano, y él vio todo lo que está viviendo en la ciudad de New York. Todo lo que se está viviendo en años pasados hasta ahorita, mi hermano, la homosexualidad y toda la inmoralidad de la ciudad de New York, él lo vio en los 70s. Y lo proclamó y la gente lo llamó loco. Que en aquel tiempo la iglesia no estaba lista para aunque un profeta se levantara y dijera tanta cosa. Este hombre oraba 8 horas. Este hombre, mi hermano, llegaba a un púlpito y decía que hay pecado. Y este pastor está en pecado. Y todos estos pastores que están aquí están en pecado. Y Dios me lo reveló que tú. Él sí es un profeta. No como el día de hoy. De que hay profetas, sí hay en el tiempo de hoy. Jimmy Swaggart es uno de ellos. Y ya se fue. ¿Verdad? Charles Stanley, otro que comunica la palabra de Dios con autoridad y anunciando, mi hermano, lo que es la palabra de Dios sobrenaturalmente, de cosas, de eventos futuros. Estos ya se fueron, ya se están yendo los generales. De que hay profetas, hay.
pero no son lo que usted mira ni que se anuncian en la tele y que un profeta de una iglesita, no, esos son farsantes, son falsos. Qué bueno que me están viendo. El maestro es el que expone con amplitud y profundidad las verdades de la fe cristiana. Entonces dice la palabra que había profetas y maestros. Entonces dice aquí el inciso A, dice, la iglesia necesita profetas y maestros ungidos, los hombres de Dios que participaron en el ministerio para discipular y docente de los cristianos de Antioquía. Se menciona en el primer versículo de Hechos 13. Ellos contribuyeron para que los creyentes fueran nutridos con la palabra de Dios en forma sistemática. Entonces miramos que ellos estaban haciendo su trabajo, pero ahora necesitaban el mover del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto necesitan, mi hermano, este toque del Espíritu de Dios? Todos necesitamos el toque del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo, mi hermano, aleluya, nos prepare nuestras vidas para hacer un trabajo. Todos somos llamados. Yo soy profeta, tal vez no. Tal vez maestro tampoco. Pero Dios te está llamando a evangelizar. Dios te está llamando a evangelizar. Dios te está llamando a hablar de las grandezas de Dios. Dios te está llamando a orar, a ayunar y estudiar la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Esto quizás debía que todavía se mantenía la actitud no muy favorable de la internacional del ministerio. Estaban nomás estos profetas y estos maestros. No estaba ningún apóstol de los de Jesús. No estaban. En el tiempo de que se está hablando ahorita, son de como 47 años después de Cristo. Entonces, Cristo murió ¿qué año murió Jesús? ¿A los 33? ¿33 años? ¿Ok? So, si le agrega, si le quita 33 al 49, ¿cuántos son? ¿17? ¿16? A ver los matemáticos. 49 minus 33. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 16 años. Entonces, de la muerte de Jesús a este suceso, 16 años. ¿Ok? Ya habrían pasado 16 años de la muerte de Jesús. Bueno, nomás para que entienda el tiempo que se está hablando. ¿Ok? Pero no era mucho tiempo de la muerte de Jesús. Entonces, miramos que se menciona y la razón de por qué no estaba ningún apóstol es porque tal vez ellos estaban simplemente en Jerusalén y no se movieron de allí, sino se esparcieron y mandaron los evangelistas y los misioneros, y ellos se quedaron para servir en Jerusalén. ¿Ok? Se quedaron en Jerusalén. Los maestros, por otra parte, dice aquí que ocupaban la introducción directa y detallada de toda la congregación. No se puede decir en el segundo grupo de ministros nos contará con la misma autoridad y unción que profesaban los profetas. Tal vez no lo sean como los profetas, tal vez no con esa misma unción, pero era parte del creyente. El profeta tenía su rol, el maestro tenía su rol, y los dos eran parte para edificar la iglesia. ¿Cuántos quieren ser edificados, hermano? Los métodos son distintos, como los profetas del Antiguo Testamento, distintos. El método del maestro es distinto, pero todavía edifica la iglesia. Amén, amén, amén. Edifica la iglesia. Entonces miramos aquí que mientras que estos profetas y estos maestros oficiaban el culto de la predicación, la enseñanza pública, aquella fervorosa congregación, el Espíritu Santo se manifestó y les dio direcciones específicas para la acción. Hay que resaltar el valor que se da en este versículo al ayuno en el ministerio y la adoración congregacional.
Es importante que la iglesia ayune, es importante que la iglesia ore, que la iglesia adore. Tenemos que venir con el Señor, hermano, cada vez que nos congregamos con un corazón para adorar a Dios. No venir a cumplir. No venga a cumplir. Porque cumplir lo puede hacer una carne. Y ya cumplió y ya se va. No venga a cumplir. No, a nadie le dé un favor. A mí no me hace un favor ni a Dios menos. Venga a dar un sacrificio de alabanza. Venga a dar un sacrificio de alabanza. Venga a dar su ofrenda de adoración. Venga a dar su corazón. Si viene cargado, déjele sus cargas al Señor. Si viene angustiado, déjele sus cargas al Señor. Si necesita fuerzas, ore, ayune y busque la palabra del Señor. Aleluya. Y venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia y tráigale al Señor alabanzas. El Espíritu Santo nos prepara, hermano. Pero tú tienes que hacer tu parte. Aquí miramos que ellos oraban y reinaban y enseñaban la palabra del Señor. Es lógico que una iglesia que acompañara a sus ministros en el ayuno, la oración y la predicación de la palabra tenga que ver grandes y maravillosos resultados espirituales. Como iglesia tenemos, hermano, que acompañar nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Amén. Somos la iglesia de Cristo. Y cuando somos la iglesia de Cristo, tenemos que, mi hermano, vivir una vida de orar, de ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Oh, oro todos los días, cuando me levanto. Pero, hermano, a veces las oraciones ya son, mi hermano, nomás así: gracias, Señor, por este nuevo día, gracias, Padre, por esto. Como que, no. ¿Cuándo fue la última vez que usted postró 15 minutos, 20 minutos orando en su casa? Orando en su casa. ¿Cuándo tomó un día para ayunar? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró su Biblia, mi hermano, allí en su casa, le puso a leer y cuando acordó ya llevó 3 horas leyendo la palabra del Señor? Y no me refiero cuando va a dar una clase o va a predicar o va a dirigir, porque normalmente es lo que hacemos. Simplemente porque voy a dirigir me preparo. ¿Es lo que quiere Dios, que nomás cuando vas a dirigir te prepares? ¿Y que llegues temprano nomás? No. Tu día diario, tu vivir diario en Cristo Jesús debe ser todos los días. Prepararte todos los días. Orar todos los días. Leer la palabra todos los días. Porque te digo una cosa: si no lo hacemos, vamos a hacer las obras de la carne. Y si andamos en las obras de la carne, vamos a caer en las tentaciones y en las lujurias y en todo lo que nuestra carne desea. Se dice: pastor, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Aleluya. Alguien alaba a Cristo, hermano. Y queda muy callado, muy serio, pero bueno, ni modo. Por esto mismo puedes dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen. Tal vez usted se haga la pregunta. ¿Cuál pregunta? Esta es la pregunta. La ausencia de las manifestaciones directas del Espíritu Santo hoy en las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué en esta iglesia? Hablando de esta, no otras, esta. Otras, cada quien va a dar cuenta, cada pastor tiene su rebaño y cada pastor va a dar cuenta por su rebaño, y cada pastor que tiene su rebaño está en un redil, y el pastor del redil es el pastor que es Jesús. Entonces, este rebaño, ¿por qué? Usted pues se va a hacer la pregunta: ¿por qué aquí no pasa esto? ¿Por qué aquí no pasa lo otro? ¿Por qué? Porque se van más personas que vienen.
¿Por qué? La respuesta es clara. Porque hay mucha ausencia de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes. Porque hay ausencia de no buscar a Dios. Venimos al culto y estamos en el culto y estamos aquí, claro que sí. Pero mi hermano, está su corazón aquí. Está para levantar sus manos y romper, mi hermano, esos yugos y esas cadenas y decir, Señor, hazme libre. Si no, la respuesta es clara a esta pregunta. El Espíritu Santo hace su parte y quiere hacer su parte. Si el joven no busca a Dios, el joven se va a perder. Si el hermano no busca a Dios, ese hermano se va a perder. Si la hermana no busca a Dios, no importa si tiene 20, 30 años en el Evangelio, mi hermano, si no buscan de Dios, el enemigo va a hacer de su parte y se van a perder. Y será una iglesia tibia, y cuando es una iglesia tibia, Dios no viene por una iglesia tibia. Él no viene por una iglesia tibia. La iglesia tibia no es de Dios. ¿Quiere decir cuál es la iglesia que Dios está buscando? Una iglesia como Antioquía, donde había el anhelo, había el deseo. Esta mañana nos tenemos que reflexionar y tenemos que ver nuestras vidas, nuestro caminar. Usted puede decir, pastor, está muy duro la palabra. Es que así es la palabra. Así es la palabra, así es el estudio, es la siguiente clase. Y no puedo esquipear esta clase y buscar otra más suavecita. Y lo puedo hacer. Pero en el Evangelio todo se tiene que predicar, todo se tiene que enseñar. La respuesta a eso, ¿por qué no hay esas manifestaciones directas? Lo que sucede es que también se han ausentado prácticas, como la profecía, la enseñanza, el ayuno y la oración. Ahí está la respuesta. La gente ya no quiere ayunar. Le invito a una vigilia de ayuno. Una vigilia, mi hermano, de 3 días. Un ayuno de 3 días. Si un día no aguantan. Si un día a mediodía ya andan desmayándose. La oración, mi hermano, 2, 3 minutos, ya, pum, como resuelve. Ya, para cuando cuente, ya salta para arriba. Y si está en casa, mi hermano está pensando en otras cosas. Una congregación ferviente, mi hermano, la estamos viendo ahorita en la iglesia de Antioquía. Y cómo el Señor sacó a Saulo y sacó a Bernabé de Jerusalén, los envió a Antioquía, y ahí en Antioquía, hermano, aleluya, estaban ministrando y haciendo lo que tienen que hacer, y de ahí Dios los saca, aleluya. No los mantuvo allí. No te puedes decir, nada, Dios me está sacando. No, hermano, Dios quiere que te firmes. No puedes ni testificar, no puedes, no, mejor no digo nada. Ya quiere que Dios te envíe. Arregla tu vida con el Señor antes que diga que Dios me está enviando. Arregla tu vida con Dios. Que se mire el fruto, que se mire lo que Dios está haciendo en tu vida. Que la gente mire aquí que Dios está en ti. Que Dios lo mire, no que lo digas. Que simplemente nos llenamos la boca que yo y que yo. No, hermano, yo quiero ver. Yo quiero ver. El ojo natural quiere ver lo que Dios está haciendo en lo espiritual de tu vida. Alguien alaba a Cristo, hermano. Aleluya. La iglesia que ayuna y ora, oye y obedece a Dios. Tremendo, hermano. La iglesia que ayuna y ora, obedece a Dios. La iglesia tenía que apartar a estos 2 varones. Los profetas tenían que ponerle las manos. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, quien la había llamado, aleluya, Él lo estaba haciendo.
Espíritu Santo, Dios quiere hacer eso en esta iglesia, hermano. Dios lo quiere hacer aquí. Dios lo quiere hacer aquí. Por lo menos Pablo manifestó estar consciente de que Dios lo había separado desde el nacimiento para predicar a los gentiles. Gálatas 1, 15 al 16. La actitud de la iglesia de Antioquía ante el mandato del Espíritu Santo hacia la obra misionera es digna de ser considerada y imitada. Convencidos de que la misión de ir por todo el mundo con el mensaje del Evangelio venía de Jesús, los creyentes tenían que acudir al Señor en oración antes de ser enviados como misioneros. Sin embargo, no prolongaron la compañía de la oración más de lo necesario. Personas, mi hermano, que quieren predicar, que quieren de esto, pero no oran, no quieren orar. Convocamos los martes a la oración. 2, 3, 4, 5. La oración es importante, iglesia. La oración es importante, iglesia. La oración, te vas a acercar más a Dios en la oración. En la oración vas a crecer en tu fe. Y cuando tienes fe, vas a creerle al Señor en las promesas. Y cuando tienes fe, vas a creer en la palabra del Señor, cuando tienes fe. Y cuando tienes fe, vas a actuar conforme a su voluntad, porque tienes fe. Y fe, mi hermano, aleluya, viene por el oír y oír la palabra del Señor. Pero la fe, mi hermano, se desarrolla cada vez que tú dobles tus rodillas y clames a Dios. Porque tú no ves a la persona que estás orando. Tú no lo, mi hermano, tal vez ni sientes nada, mi hermano, aleluya. Pero estás, mi hermano, en fe creyendo que Él inclina su oído a ti. La oración. El ayuno, ¿cuál es el propósito del ayuno? El ayuno, en sencillos términos, para que pueda entender, es, mi hermano, decir a la carne, carne, te sujetas en el nombre de Jesús. Esta carne está viva, esta carne necesita estar sujeta, muerta. Los deseos desordenados y pasiones desordenadas, mi hermano, y todo lo que somos nosotros, nuestro ser, humanamente, porque humanamente somos un ser humano, amén, 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 que es la carne, y eso, mi hermano, no quiere nada de Dios. Pero cuando entra el Espíritu de Dios a esta carne, a su nombre la gloria, cuando entra el Espíritu Santo y entra el sello de Dios en nuestros corazones, aleluya, hay una lucha tremenda, mi hermano, entre el Espíritu Santo y la carne. El ayuno te ayuda, hermano, a controlar, a dominar, a domar, a morir. Te conecta más con Dios en las cosas pecaminosas que dice, that's wrong, eso está malo, no debo, porque cuando no hay una, sí dice, sí, eso no está bien, pero como quiera lo hacemos. Pero cuando ayunas, oh, hermano, es otro nivel. Y en verdad caminas como debes caminar. Debemos caminar en el ayuno. El ayuno te quebranta, el ayuno te humilla. El ayuno te revela tu condición realmente. Y a veces, mi hermano, las condiciones que están, mi hermano, espiritualmente, mi hermano, no están tan buenas. Cuando caemos tanto en la tentación no viene por Dios. Dios no manda la tentación. Pero cuando Dios permite que venga el diablo y nos tiente y caemos en la tentación, hermano, y caemos en lo que realmente nosotros estamos deseando, nuestros propios deseos. ¿Se acuerdan el otro día que no me acordaba de la palabra? ¿Se acuerdan de cuál era? Consumar. Esa es la palabra que andaba buscando el otro día, que dice, ayúdame, no, ¿cuál es? Consumar. Se consume el pecado, se hace realidad. Y esa tentación, mi hermano, que llega a tu vida y caemos en esa tentación, Dios permite esa tentación y Dios usa ese mal que cayó en tu vida
No enviado por Dios, enviado por el diablo para hacerte entender que tú no eres tan fuerte como tú piensas. Tú no eres tan espiritual como tú crees. Tú no eres tan maduro como tú piensas. No, no, no. Tú eres frágil, eres débil. Y el ayuno, mi hermano, te revela todo eso. Y alaba a Cristo, hermano. Te limpia. Por eso vemos, mi hermano, todas las manifestaciones del Espíritu de Dios en la iglesia de Antioquía, porque la gente oraba fervientemente y, mi hermano, dejaba todo lo que estaba en el mundo y los de un lado. Y era importante, como el día de hoy es importante, pero, mi hermano, más importante es la relación con Dios. Más importante es la relación con Dios. Más importante es conectarte con un grupo de personas y orar a Dios y unirse en oración y conectar y decir, hermano, hermana, aquí estamos, vamos a echarle ganas. Vamos a orar, le invito a orar, le invito a ayunar, venga para mi casa y vamos a orar y vamos a ayunar. Alguien alaba a Cristo, hermano. No, le invito a mi casa a una carne asada. Le invito a mi casa a un convivio. Está bien, ¿no? Pero, mi hermano, aleluya, y eso es bueno, y eso es necesario. Eso es parte. Pero debe haber un balance, hermano. Amén. Amén. Debe haber un balance también, no nomás, venga a mi casa conmigo, sino, venga a mi casa, vamos a estudiar la palabra del Señor. Todos tienen esa libertad. Yo no les he quitado esa libertad a nadie. Esa es tu casa. Ahora, tampoco va a ser un culto de hogar. ¿Me vas a levantar otra iglesia? Dios no te está llamando a eso. Te está llamando que obres aquí en esta iglesia. Que levantes aquí en esta iglesia. Amén. Amén. No sé, no menos. Pues abre tu iglesia entonces, a ver cómo te va. Hazlo. Si es lo que deseas. Si es lo que quieres. Si Dios te está llamando a hacerlo, hazlo. Asegúrate que es Dios haciéndolo. Es Dios enviando. Y es el Espíritu Santo preparando. Porque estamos viendo la preparación aquí de dos personas. Y vemos el modelo de cómo se hacen las cosas. No nomás se levanta uno y dice, Dios me envió, abro mi iglesia. Eso no es, ¿cómo dice la palabra? Bajo el orden de Dios. No está aprobado por Dios. Lo que vamos a estar viendo aquí, verso 3, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Y los despidieron, ¿quiénes? Los profetas y los maestros de aquel tiempo. Si la iglesia no los envía, si la iglesia no ora por ellos, si la iglesia no los manda, hermano, aleluya, ellos van a andar autonombrándose como pastores. Por eso hay muchas iglesias en todas partes. Se autonombran, se ponen porque ya no les gustó aquí o allá y se abren su propia iglesia, pero no son orados y no son enviados. Este es el orden, y cuando se hace el orden de Dios, Dios bendice y Dios abre todas las puertas. Un aplauso a Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Lo que mantiene estancado, fíjese bien, lo que mantiene estancado el crecimiento de la iglesia en general es la falta de acción. Las iglesias se pasan todo el tiempo en seminarios, en cursos, en congresos, otras actividades de preparación, cual no está mal, pero ¿cuándo vamos a salir al campo? Amén. ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a salir a evangelizar? ¿Cuándo vamos a salir
hermano, usted tiene toda la libertad de ir a una librería cristiana y comprar tratados y ir. Es que yo creo que el pastor lo haga. Bueno, yo tengo mi trabajo. Yo aquí estoy. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su obra? Es que necesito más oración. Bueno, ore. Es que necesito más estudio, hermano. Ya son muchos años de estudio. Es que necesito más preparación, hermano. Ya ha pasado 15 años. Necesita más. Mínimo 10. Algunos allá tienen más. Necesita más. Necesitan más conocimiento. Es lo que dice aquí el maestro de la clase. Es lo que por eso lo leí. Lo que mantiene estancado el crecimiento de la iglesia en general es falta de acción. Es falta de acción. Las iglesias se pasan todo el tiempo, ya les dije, ya lo mencioné. ¿Cuándo van a salir al campo? ¿Cuándo van a evangelizar a una persona? ¿Cuándo van a hablar de Cristo a una persona? ¿Cuándo van a traer más familias? Yo bendiga al hermano Floriberta que está trayendo familias a la iglesia. Y usted puede dar la menos indicada de trayendo familias a la iglesia. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. ¿Usted? Cada quien hace su parte, cada quien hace lo que Dios le está llamando. Dice los últimos dos verbos del versículo 3. Nos dan otra gran lección. Por parte, les impusieron las manos. Este acto de ordenación era la prueba de la autoridad de la iglesia que tenía y la necesidad de esposarla en sus representantes en las misiones. Por el otro lado, los despidieron. Esto puede compararse con el compromiso que se asume una iglesia misionera de mantenerse en contacto con sus misioneros y sostenerlos con sus oraciones y apoyo material. Y usted dice, hermano, yo quiero esto, yo quiero un programa de radio. Yo me están llamando. Lo hacemos. Pero está listo. ¿Ya está listo para hacerlo? Se hace. Se hace. Usted puede. Usted tiene conocimiento, usted tiene la habilidad. Es un esfuerzo. ¿Estás ayudando qué? La iglesia. Es tu parte de cómo vas a hacer. Y cómo vas a Dios está llamando, si es lo que Dios está llamando ahí. Entonces, la iglesia tiene que ayunar, orar, porque allí se escucha la voz de Dios. Segundo punto, hay que ser sensibles y obedientes al Espíritu en las misiones. Leemos, mi hermano, el verso 4 y 5. Entonces ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a ver. Estaban en Antioquía, Bernabé y Pablo. Estaban en Antioquía y mientras estaban allí en Antioquía, los envían, salgan. Entonces ellos caminaron 15 millas de Antioquía a Seleucia. ¿Ok? 15 millas caminando.
¿Cuánto se tardaron para caminar 15 millas? Tal vez unas 5 horas. ¿Cuántas son 15 millas de aquí a donde, hermano? ¿Alguien puede decir? 25 kilómetros o 15 millas. A ver, ¿cuánto es de aquí? A ver, ¿hasta dónde, hermano? ¿Pero alguien? No, ¿pero de aquí a dónde? Una distancia. ¿De aquí a Baytown? De aquí a Baytown son como 8. De aquí al centro, de aquí al mero centro son como unas 8, 9 millas. ¿Ven? Son muchas. Bueno, mire, lo voy a decir. Es más. ¿Cómo es que el centro? Es más, 15 millas. De aquí al centro son 8 millas. De aquí donde estamos, 8 millas. So, miren. De aquí al 610, ¿ok? Que está aquí, son 5 millas. No, son 3 millas. ¿Okay? Y luego de este 610 al otro 610, el loop, llegando ya por el 10, yéndose todo el 10, de este 10, llegando al otro allá donde está Oak-Katy, o donde está allá la Washington, ¿se conoce? So, de aquí a allí son como 15 millas. So, no son una hora, es más, caminando. 15 millas. Okay. 18 kilómetros, nosotros la caminamos una hora. Ok, bueno, estos eran 25 kilómetros. Estos son 25 kilómetros. Una hora y media. Okay. So, qué rápido caminaban, desde aquí hasta allá, hasta Washington. Es más, anyways, so ellos caminaron esa distancia. Llegando al puerto, se suben a una nave, ¿ok? Y cuando llegan a ese puerto, se suben a un barco, y de ahí son 240 o 237 kilómetros a la isla de Chipre. So, aquí dice que ellos navegaron a Chipre. So, del puerto, que es Seleucia, a la isla de Chipre, son 124 millas. 124 millas. 2 horas casi en carro, yendo 60 millas o 70 millas por hora. Okay. 2 horas en carro. En barco, usted te puede imaginar, un poquito más, tal vez unas 4 horas. En barco, tal vez. Barcos de aquellos tiempos no había motor, tal vez unas 6 horas. So, llegaron a la isla, ¿ok? Y cuando llegan a la isla, llegan a una isla más o menos grandecita. Esa isla, mi hermano, aleluya, medía 147 millas de largo por 33 de ancho. Una grandecita, más grande que Manhattan, la isla de Manhattan, más grande que la isla de Galveston. La isla de Galveston mide como unas 8 millas de ancho y mide como unas 20 millas de largo. Esto es lo que mide la isla de Galveston. Esta mide 147 millas de largo, 33 millas de ancho. Una isla más o menos grande. ¿Qué es? ¿Cuántos? 147 millas, hermano. Si usted ha ido a Sliderman, allá a New Braunfels, de aquí a allí son como 150 millas. So, de aquí a allí son lo largo de esa isla. ¿Por qué le estoy dando esto? Porque ellos llegan allí a la primera ciudad llamada Solamina. Llegan ahí y atraviesan toda esa isla, 147 millas. No dicen cuánto, no dicen cuánto tiempo, pues son muchas millas, caminando y quedándose
y parando en cada aldea, en cada pueblo, y evangelizando y predicando. Y atravesaron toda la isla, hasta de punta a punta. Hay otro pueblo que se llama Parvos. Ahorita lo vamos a leer. Y allí, mi hermano, suceden unas cosas. Mi hermano, hay que hacer todo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque todo esto se hace, todo esto va a ser una persona cuando es sensible a la voz de Dios. Cuando sabes que Dios te llamó y que Dios te indicó que vas a ir allí, mi hermano, tú vas a caminar 25 kilómetros, sin duda alguna. Tú vas a subirte a un barco, mi hermano, como lo hizo Pablo y Bernabé, y vas a viajar, mi hermano, 237 kilómetros. Porque Dios te envió. Eso es, mi hermano, ser sensibles, y eso es que el Espíritu Santo te guía. Dios quiere hacer lo mismo en este lugar y contigo mismo. Tal vez no es en ese extremo de sacarte, pero en el extremo, mi hermano, de hacer algo aquí en la obra del Señor. A su nombre la gloria. Dice la Escritura en el verso, mi hermano, 4, verso 5, cuando ya el verso 3 menciona todo lo que le he mencionado, de dónde salieron y llegaron a Salamina, y anunciando la palabra en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Significa, mi hermano, que en esa isla ya había muchos judíos, había muchas sinagogas, y ellos llegaban a cada sinagoga y predicaban el evangelio y traían el Espíritu Santo, y la gente hablaba en lenguas, y había maravillas, y había prodigios y tantos milagros que estaban sucediendo en esa isla mientras estaban atravesando toda la isla. A su nombre la gloria. 147 millas de largo, 33 millas de ancho, mi hermano, el evangelio predicándose de aldea a aldea, de aldea a aldea, atravesándolo de aquí, mi hermano, no paraban. Cuando, mi hermano, Dios te está enviando, tú estás haciendo ese trabajo. Es un trabajo, mi hermano, que solamente el que Dios lo envía lo va a hacer. Amén. Cuando Dios te envía, ese es el trabajo que vas a hacer. No hay dinero allí. No hay dinero. Tienen que ser apoyados por las iglesias. Esos son los misioneros que la iglesia tiene que apoyar. Esas son las personas que la iglesia local tiene que enviar ayuda. Tal vez hermanos que vayan para allá y que ayuden. Dinero, porque nada es gratis. Vengo a predicar, regáleme, tal vez le dan un descuento. Pero, mi hermano, todo cuesta. Entonces, la iglesia local ayuda a esas personas. Y es lo que estaban diciendo con Pablo y Bernabé. Lo estaban apoyando la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Él sabe dónde hay hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a ver versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Y habiendo atravesado la isla, toda la isla, hasta Pafos. Fíjese, Salamina es la entrada. Atravesando 147 millas, a la otra punta está otro pueblo que se llamaba Pafos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Ahí están los falsos, por eso le digo. Falso profeta, y no es eso, pero judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Paulo y tocayo, varón prudente. Este llamado Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de Dios. Aleluya. Entonces ellos marcharon a través de toda la isla, predicaron en todas las aldeas, trayendo el evangelio. Y antes para salir de esa aldea, mi hermano, aleluya, antes de salir allí, se encuentra mi hermano en un pueblo que Pafos es la capital de Chipre. Pafos es la capital de Chipre. Y allí en Chipre había un gobernador, un congresista del Senado de Roma. Ese señor es Sergio Paulo, el procónsul. Ese es una persona que está a cargo de ese territorio, de esa provincia. Esa provincia pertenece a Roma. Y Roma pone a alguien para que sea el que esté encargado de esa provincia. En este caso es Sergio. ¿Ok? Y allí, esa es la capital. Ahí es donde él vive. Y cuando este gobernador, Sergio, escuchaba que cosas tremendas y maravillosas y grandes estaban surgiendo en la isla de él, que él gobernaba, él deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo necesitamos ser usados por Dios. Sí, hermano. Amén. Necesitamos ser usados por Dios. Para que la gente, mi hermano, que no conoce de Dios, tenga el deseo de escuchar de Dios. Y que nosotros podemos ser usados por Dios. Para ir. Entonces, él deseaba, mi hermano, deseaba oír la palabra del Señor. Y Dios, mi hermano, aleluya, envía a través, mi hermano, de recorriendo toda la isla de Chipre, toda la isla. Era una isla pequeña, se tardó meses para cubrirla toda, evangelizarla toda. Llegan a este hombre. La nueva Pafos, la que visitaban estos evangelistas, estaba a más de 15 kilómetros del mar y servía de residencia oficial del gobernador, al que en este caso es el del Senado romano. No se detallan las actividades de la ciudad, pero se supone de mucha gente. Venía a los mensajeros, veía a los mensajeros y al evangelio y eran salvos. También debe de haberse registrado numerosos milagros. Y allí hasta el gobernador deseaba oír la palabra del Señor. Entonces, hermanos, como iglesia, como cristianos, tenemos que buscar, mi hermano, y ser sensibles a la voz de Dios. Porque hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. Empezando en tu casa, con tus hijos. Empezando en tu casa, con tu familia. Empezando en tu casa, mi hermano, aleluya. Empezando allí. Hay la necesidad. Y a veces, mi hermano, nos duele aceptar que está la necesidad. Y nos parte el alma como padres de nuestros hijos que no están sirviendo al Señor. Tal vez sirven al Señor de una forma o de otra. Pero en tu corazonada de madre, tú sabes bien que todavía no están sirviendo a Dios como deben servir a Dios. Oiga, alaba a Cristo, hermano. Tú lo sabes como padre. No pidas al Señor que te saque de la iglesia, que te saque, a que puedas, hermano, empieza ahí en tus hijos. Empieza allí con tu familia.
Porque cuando suceda el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por la iglesia, hermano, aleluya, yo sé que todos somos individual, cada quien va a ser salvado y raptado, mi hermano, individualmente. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo quisiera usted y yo, mi hermano, como padres, que nuestros hijos fueran de nuestro lado? Y si no, tú ya no lo vas a ver. A ti ya no te va a doler que no los veas a un lado. No vas a sentir ningún dolor no verlos. Porque Dios te va a transformar, te va a glorificar y mi hermano, será otra mentalidad. Ahorita no lo comprendemos, no puedo explicarlo. No encuentro las palabras para explicar que, mi hermano, cuando seamos glorificados y transformados y vamos al cielo, mi hermano, no nos vamos a acordar de nada acá. Nos vamos a acordar de lo que está ahí arriba. Y si vemos a nuestros hijos en el cielo, gloria a Dios. Pero si no los vemos, no te vas a acordar. No te van a doler. No habrá dolor en el cielo. Y si hay lágrimas, serán lágrimas de gozo, de alegría, porque llegamos al cielo. Pero no va a haber lágrimas de tristeza, porque el hijo se quedó. Y se quedó en un lugar de tormento y un lugar de la gran tribulación. Yo dije el otro día, hace unos días, tu éxito más grande es, mi hermano, no es tener, mi hermano, el ministerio y la iglesia y todo. Tu ministerio más grande es que tu casa se salve. Que tu casa se salve. Que tus hijos se salven. Si tus niñas tienen 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 15 años, hermano, allí debes de enfocarte todo lo que puedas. Debes de orar, debes de ayunar. Debes de buscar la palabra de Dios. Y no dejes de venir a la iglesia por estar con ellos, porque es lo que ellos quieren. Tráetelos a la iglesia. ¿Ven? Más falta, mejor para ellos. Más te ocupas y te ausentas de la iglesia, menos es mejor para ellos. No le haces ningún bien haciendo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque mira el punto número 3. Aquí es donde entramos un poquito más en algo bien importante. La mano del Señor, es el punto número 3. La mano del Señor actúa contra los estorbos del enemigo. Aleluya. Los estorbos del enemigo. Los estorbos del enemigo. Miramos en el verso 6 que había un mago, que había un falso profeta. Se llamaba Bar Jesús. En el verso 8 dice así, lea conmigo el verso 8. Vamos a leer del 8 al 11. Pero este mago, Bar Jesús, el nombre de ese es el nombre judío. Perdón, griego, nombre griego. Pero su nombre árabe es lo que dice aquí el verso 8. Esta es la misma persona. Bar Jesús es la misma persona en el verso 8. Pero la resistía Elimás. Elimás es el mismo del verso 6, Bar Jesús, es la misma persona, el mago. Pues así se traduce su nombre. Dice, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul, al gobernador, a Sergio. Mire bien lo que este mago falso quería hacer. Quería procurar apartarlo de la fe. Iglesia, este diablo, porque era el diablo, quería y pensaba así: si yo puedo detener al gobernador de la isla,
Si yo lo tumbo, decía el diablo, si yo procuro y si yo logro de destruir al gobernador, al senador y gobernador de esta provincia, que es esta isla, y lo tumbo y lo aparto de la fe, toda la isla lo va a seguir. Es que el enemigo siempre va a ir por el líder. ¿Tú crees que el diablo no quiere destruir esta iglesia, hermano? ¿Tú crees que yo no soy atacado? ¿Tú crees que mis hijos no son atacados? ¿Que mis hijos no pueden caer en pecado? Eso está atacándome a mí. Si no puede conmigo, va con mi esposa. Si no puede con mi esposa, va con mis hijos. Y si mis hijos no son fuertes, van a caer en el pecado. Porque el enemigo siempre va a ir a la cabeza. Tú eres la cabeza de tu casa. Tú eres la cabeza de tu casa. Ahí va a atacar el diablo, ahí va a ir el mago, ahí va a ir el falso profeta, ahí va a ir aquella persona que va a decir, yo quiero tumbar la cabeza de este hogar. ¿Quién es la cabeza del esposo? Y si lo logra, va con la esposa, y si lo logra, va con los hijos. Esa es la tirada. Y aquí lo vemos. Y lo leímos y decía, procurando apartarle la fe por consuelo, aleluya, apartarlo a este gobernador, a este senado, lo quería quitar, y no nomás una vez, y no nomás 2 veces, pero mi hermano atacando y atacando y atacando y atacando. El enemigo, mi hermano, no para de atacar. Dice la palabra, y escuche bien cómo dice la palabra. La palabra del Señor dice que el enemigo, el acusador, el diablo está día y noche. ¿Dónde? Acusándonos en el cielo ante el Padre. Día y noche nos está acusando. Mira cómo andan. Mira a los hijos del pastor cómo andan. Mira a los hijos de esta familia cómo andan. Mira a los hijos de esta familia cómo andan. Mira a los hijos de esta familia. Y mira, y mira, y mira. Acusándonos día y noche. Es lo que hace el diablo, hermano, todos los días, acusándonos y atacándonos. Ahora puede entender la importancia de la oración, hermano. Amén. Ahora puede entender la importancia del ayuno, hermano. Ahora puede entender, mi hermano, la lectura de la palabra y instruir al hijo. Y aunque el hijo, mi hermano, llegarle a su corazón. Espere que aquí los maestros de la escuela dominical lo hagan. Espere que el pastor lo haga aquí en la iglesia. That's your job. Es tu trabajo. Mi trabajo es pastorear aquí en la iglesia. Tu trabajo es pastorear en tu casa. Amén. Ese es tu trabajo, pastorear en tu casa. Ahí es tu llamado, ese es tu ministerio, tu familia. Primordialmente. Sobre todas las cosas. El doctor Jim Thompson, que ya se fue con el Señor, un maestro tremendo. Tremendo en la palabra, para la familia, para todo. Que ya se fue con el Señor hace unos meses. Él era pastor antes. Y escuche bien la historia de este hombre. Se da cuenta que su hijo está en problemas. Su hijo está en problemas con drogas, con alcohol. Está en problemas su hijo. Y él acá salvando a todo el mundo. Y predicando y pastoreando la iglesia. Cuando él se da cuenta que su hijo está en problemas,
él deja la iglesia. Él deja la iglesia para dedicarse a su hijo, para salvar a su hijo, para llegar a su hijo. Porque el diablo andaba haciendo lo que el diablo andaba haciendo con él. Él dijo, voy a dedicar ya a las familias de la iglesia, mejor las voy a dejar. Voy a renunciar al pastorado y me voy a dedicar a mi familia, a mi hijo que está atado, ligado por el diablo. Y es lo que él hizo. Y salvó a su hijo, a su nombre la gloria. Y ya no fue pastor, pero siguió su ministerio, mi hermano, en consejería de familia. Consejería para la familia, consejería para los hijos, para los hijas, para los de todo tipo de hijos, consejería para matrimonio, todo un consejero tremendo. Pero primero tuvo que salvar a su hijo. Como padres, como familias, tenemos esa, mi hermano, gran responsabilidad, que nuestros hijos se salven. Porque siempre habrá falsos por ahí. Siempre habrá esos magos, esos diablos que quieren detener. Y alaba a Cristo, hermano. Ahí glorifica a Cristo, hermano. Los estorbos de Satanás, mi hermano, aleluya, se revocan con autoridad, se reprenden con autoridad. Seguimos leyendo, mi hermano, aquí en el verso 9. Entonces Saulo, fíjese lo que hace Saulo, que es Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, aleluya, enemigo de toda justicia. Fíjese, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, habló con autoridad el apóstol Pablo. En este tiempo no era apóstol, era un simple misionero. Era un predicador, acaba de ser salvo. No era un apóstol, no había escrito nada. Apenas estaba sus peninos, hermano, con Bernabé. Apenas evangelizando, hablando de Dios, hablando de lo que él hacía, lo que él era y cómo era. Y ahora y cómo Cristo llegó a su vida y cómo Dios lo transformó. Toda la vida de él, es lo que hablaba, es lo que decía. Y es lo que tenemos que hablar. Evangelizando y cómo Dios llegó a nuestras vidas. Pablo decía, yo arrastraba a los cristianos de sus casas, los sacaba de sus casas, los sacaba de las iglesias. Mandé la orden a matar a aquel. Mató a Esteban. Y cuando iba mi hermano a por más a Damasco, más cristianos, Dios le apareció y lo detuvo y ya estuvo suave, ya no vas a hacer nada, párale. Y lo paró en seco y lo dejó ciego. Ese es el testimonio de Saulo. Es lo que él hablaba, es lo que él evangelizaba, es lo que él estaba diciendo todo este tiempo. No era apóstol, era simplemente un seminario, un misionero, un evangelista, un simple cristiano que va a decir, yo voy a alabar a Dios, yo voy a predicar a Dios, yo voy a evangelizar, hablar de Dios. Amén, 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 amén. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi hermano, lo encara. Mire cómo dice aquí. Dice aquí en su guía. El imás con el cual identificaba para desarrollar prácticas diabólicas importadas del oriente, de Babilonia y de todos esos lugares. Este farsante distraía al cónsul Sergio para que no prestara atención al mensaje del Evangelio. Es lo que el diablo quiere hacer el día de hoy.
que no presta atención. Este servidor de Satanás resistía a Pablo, como resistió el diablo al mismo Hijo de Dios, sigue resistiendo a los que llevamos el mensaje en cualquier forma. No obstante, tal como lo prometió Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Pero en Pablo, en lugar de intimidarse ante semejante abuso, lleno del Espíritu Santo, reprendió con poder y con autoridad al falso profeta. Primero lo identificó, lleno de engaño y toda maldad. Este diagnóstico describe muy bien todo lo que enreda las trampas del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te quiere engañar. Te quiere engañar. Te quiere hacer pensar que lo que estás aprendiendo en la iglesia, lo que están aprendiendo tus papás, y lo que te están enseñando en la Biblia y todo ello, te quiere engañar de que es ok que hagas las cosas del mundo. Y caemos en el engaño, y por eso Pablo lo identifica como engaño. Y es lo que el diablo quiere hacer, engañarnos, como hizo con Eva y como ha hecho con todos nosotros que hemos caído en una trampa de él. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Alguien dice amén, hermano? Por un engaño. Luego, el poderoso predicador denuncia la naturaleza del engaño y la maldad de ese mago, destatándolo como hijo del diablo, enemigo de toda injusticia. Aleluya. Enemigo de todo lo bueno. Y es lo que el enemigo, mi hermano, es lo que el enemigo está haciendo. Él es el enemigo de todo lo bueno. ¿Qué es bueno? Tu familia. Dígame, hermano. Tu familia es buena. Tu familia tu familia es el diseño, la idea de Dios. Dios quiere que haya una familia, que haya un esposo, que haya una esposa, que haya hijos, y que, mi hermano, los hijos y el esposo y la esposa y los hijos sirvan a Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. El enemigo, el diablo es enemigo de eso. Es el enemigo de la justicia. Es el enemigo de hacer lo bueno. Entonces, si tenemos una familia que sirve a Dios, tú eres el punto blanco del enemigo. Y es lo que el enemigo quiere hacer, destruirte a ti, a tu casa y a tus hijos. Destruirte a ti, a tu casa y a tus hijos. Tenemos que tomar y tener la autoridad de Jesús y decir, diablo miserable, te vas de mi casa. Amén. Amén. Te vas. Toma aceitito, mi hermano, aleluya. Y ahora aceitito, aleluya. Y dices que no tengo, ves, compra. Yo siempre traigo y siempre ando regalando. Porque fuimos a Monterrey, traía uno y oramos por la familia y el aceitito que tenía se lo regalé. Dije, unge tu casa, unge tus hijos, unge tu familia. Te vayan esos malos, esos espíritus malos, esos diablos de aquí de tu casa. Y es lo que el creyente debe hacer constantemente. Constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso, iglesia? Familias, que oraste por tu casa, que te paraste, mi hermano, aleluya, con autoridad, y te fuiste a la puerta de tu casa y dijiste, en el nombre de Jesús, se sale todo pecado de mi casa, toda rebeldía de mi casa, todo diablo se sale de mi casa. No, mis hijos también. Are you sure? ¿Estás seguro?
El proceso de la victoria sobre Satanás empieza cuando desenmascaramos el error y se ataca no al portador del mal, sino al que lo causa. Cuando te das cuenta que el hijo, la hija, el esposo, la esposa está en mal, en pecado, se restaura a la persona, se ayuda a la persona, se le tiene misericordia a la persona. Pero al diablo, mi hermano, se le reprende en el nombre de Jesús. Al diablo se le reprende en el nombre de Jesús. Y notamos que Pablo no hizo uso del poder que le había dado por el Espíritu Santo para hacerle daño al hombre, sino solo para dejar específico el camino para que este gobernador recibiera la palabra de Dios en su corazón. Y miren qué pasó, verso 10. No, verso 11. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, le dijo al falso profeta, y serás ciego. Wow. Fíjese la autoridad, mi hermano, que le dijo Pablo que tenía, y serás ciego. Y en ese momento, quedó ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él en la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscando quien le conduciese de la mano. Tremendo, hermano. Molestando el diablo a alguien que quiere oír la palabra del Señor. Tus hijos, mi hermano, tu familia, la iglesia, quieren oír palabra de Dios, pero siempre va a haber el diablo allí, mi hermano, tocando ahí, haciendo de la suya. Y tenemos que reprender, hermanos. Si usted, mi hermano, está aquí en la iglesia y está más... Ahora que fuimos para Monterrey, fuimos a un pueblito que se llama Villa de Santiago. Es un pueblo muy riquillo, bien riquillo de ahí de Nuevo León, y ahí está la presa de la Boca, y es un pueblo muy bonito, muy tradicional, muy rico en tradición y muy bonito. Una plaza, una iglesia. Y andábamos ahí caminando ahí, súper caliente. Y pasamos, íbamos por una loma para arriba y estaban las vendimias, ya saben, estaban vendimias y todo, y elotes y aguas, y cada rato agua, y ¿verdad? Aguas de todo tipo. Y mientras estaban allí mirando las cosas que vendían, se oían la iglesia católica, grandecísima, hermosa, grande y hermosa. Y se oían que estaban cantando: ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu presencia. Ven, Espíritu, ven. Fíjese, hermano, ¿se lo cantamos nosotros? ¿Se lo cantamos nosotros? La iglesia cristiana, la iglesia pentecostés, la iglesia bautista, la iglesia que cree, mi hermano, aleluya, que María no es la madre de Dios. Nosotros que no participamos de las cosas de la iglesia católica, cantamos esos cantos. Ahora la iglesia católica lo está cantando todos esos cantos. Yo cuando escuchaba, dije, ya me dan ganas de entrar. Pero se veía bien bonito, todas cantando, todas. Y se ve afuera, porque pues allá las puertas son afuera, están abiertas. Y yo ahí queriendo comprar algo, y oré ahí, y se oía la música, la guitarra, el coro, se oían las voces de las muchachas, señoras, qué sé yo. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto, hermano, porque cuando usted venga aquí a esta casa, venga, mi hermano, venir y darle a Dios una ofrenda de labios. Porque parece ser que en la iglesia católica, mi hermano, hay más movimiento que una iglesia cristiana. Parece ser que cantan mejor allá afuera que aquí adentro. Aquí la gente.
Pastor, ¿dónde voy a comer? Ay, tengo hambre. Ay, a mí hace hambre. Es la iglesia que Dios se va a mover, hermano. Si usted siente esa pesadez, usted debe de levantar sus manos y reprender, hermano. Allí en su banca, Señor, reprendo toda la pesadez que siento en mi vida. Me siento encargado, Señor, me siento así, Dios. Quiero gritar, quiero alabar, quiero levantar mis manos. Y no quiero estar más así. Toma la autoridad y reprende todo engaño que venga a tu mente. Señor, quiero gozarme, quiero alabar a Dios, quiero tener libertad para hacerlo, Señor. Es que no necesitas música nueva, hermano. No necesitas música nueva, y coritos nuevos, no necesitas nada de eso. Necesitas un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Déselo al Señor el aplauso. Porque es lo que Dios quiere, ese corazón nuevo. No, es que necesitamos ya nuevos músicos, pues sí. Es que necesitamos otro pastor, pues sí, otro pastor entonces. Pero si el corazón sigue el mismo, nada va a cambiar. Puede venir otro más, mi hermano, más elocuente, más estudiado, con más conocimiento, con más unción. Pero si la iglesia no tiene el corazón para recibir, pero si la iglesia no tiene el corazón para recibir, Pablo, mi hermano, pudo discernir, le dijo, hijo del diablo, le dijo, mentiroso, de engaño, de maldad, aleluya, y lo reprendió, le dijo, quedará ciego, amén. Llega un momento donde entra este coraje espiritual, hermano, amén, amén, amén. Y cuando se trata de tu familia, más. ¿No? A ver, la hermana, la voy a aprenderme. No. Deja la hermana, deja el hermano. Hermano, vamos a ver tu casa primero. Vamos a ver el hijo, la hija. Vamos a ver los hijos, cómo andan. Vamos a ver. Y hay que reprender los diablos de allí. Y usar ese coraje y ese celo y ese amor a tu propia sangre, hermano. Porque si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Entonces, si hay familias así, hermano, la iglesia no va a estar bien. Por eso es importante la oración. Por eso es importante el ayuno. Por eso es importante la palabra del Señor. Y no espere que diga el pastor, vamos a orar, os espero a las 5 de la mañana, todos los días, aquí voy a estar. Si usted quiere venir, venga. No espere eso. Ya se acabó. No espere eso de mí. Vamos a ayunar tal día, ya lo hemos hecho. Hágalo en su casa. Que sea rutina de su casa, que sea algo, un hábito en su casa, algo parte de su vida, que cuando usted lo está haciendo en su casa, para cuando acuerda, mi hermano, aleluya, o ya lo estamos haciendo aquí en la iglesia. Pero tiene que empezar en su casa. Si lee usted el capítulo, mi hermano, 46, 47 de Ezequiel, donde dice que el agua salía de la casa, su nombre la gloria. El agua salía de la casa, el agua salía de la casa, y cada vez que el hombre medía y medía y medía, más agua salía y más agua salía de la casa. Yo sé que está reflejándose, mi hermano, a la casa, a la iglesia, mi hermano, que sale la unción a todas las naciones del mundo, pero también lo puedes aplicar, que sale de tu casa también. También sale de tu casa, una casa sana, saludable. Porque cuando haya hogares saludables, y haya hogares sanos, habrá iglesias sanas. Y todo, mi hermano, es un principio y un modelo. Es la oración, ayuno y la palabra del Señor.
Las 3 cuerdas que dice mi hermano, aleluya, Eclesiastés, las 3 bandas que juntas, mi hermano, Dios no se puede romper fácilmente. No se pueden romper fácilmente. Porque están unidas las 3, entretenidas las 3. Uno se quiere enfocar mucho en la palabra y la oración. Y el ayuno. Uno más en el ayuno y la oración. Uno más en la oración y la palabra. Son las 3. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Dice que el corazón, el verso 12, y para terminar, el verso 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miró cómo cayó ciego aquel mago, aquel diablo. Y estaba siendo perturbado este gobernador, estaba siendo perturbado por este mago. Y lo estaba deteniendo para que no, mi hermano, creyese. Pero el momento que Dios trató con él, el momento que Dios hizo la obra con él, mi hermano gobernador, Sergio, creyó. Entonces tenemos que reprender toda obra del diablo, hermano. Vamos a terminar. ¿Cómo se señaló el pensamiento central? El Espíritu Santo selecciona, capacita y dirige a los hombres y a mujeres que son enviados como misioneros a las naciones con el mensaje salvador del Evangelio. Este estudio nos enteramos de que la iglesia de Turquía fue la primera en recibir el apoyo de hombres sabios y de la palabra y llenos del Espíritu Santo hasta llegar a ser una iglesia modelo, la iglesia en Turquía. Entre las características de dicha iglesia destacaban la oración, el ayuno y el conocimiento de la palabra de Dios. Así fue como el Espíritu Santo, quien prepara y envía a los misioneros, tomó la iniciativa de escoger a Bernabé y a Pablo para que llevase el Evangelio a otras naciones. Pablo, Bernabé y Juan Marcos iniciaron el primer viaje misionero por terreno conocido y siguiendo instrucciones directas de Jesús. Primero fueron a los judíos, luego a los gentiles, entre los cuales estaba el procónsul romano Sergio. Para llegar al corazón y todo el apóstol Pablo tuvo que hacerle frente a Satanás, pero no por su propia iniciativa, ni para ganar el aplauso de los espectadores. Su propósito era abrir el camino para la nueva salvación fueran recibidas sin obstáculos. De esta manera quedó sembrada la buena semilla de muchos judíos y de esa isla, destacándose la conversión del gobernador romano. Vemos cómo, mi hermano, el Espíritu de Dios prepara. Tenemos que ser sensibles y al mismo tiempo Dios se encarga del enemigo. Nosotros como familias tenemos esa obligación de orar por nuestra familia, buscar, hermano, esa ayuda a la familia. Buscar, hermano, esa oración, buscar ese consejo, buscarlo, hermano. Tenemos que buscar, no podemos dejarlo más así. Hay que buscar esa consejería, buscar esa ayuda, buscarlo en la oración, buscarlo en la palabra, buscarlo en el ayuno. Cosas, mi hermano, que vemos, que vamos a estar viendo, mi hermano, en la segunda parte de los Hechos, vamos a estar viendo cómo Dios está moviéndose. Dios no quiere una iglesia, mi hermano, que no esté pasando nada. Dios quiere una iglesia que estén pasando cosas. Que estén pasando cosas, que se estén moviendo el Espíritu de Dios, que se revele el pecado, que salga a la luz el pecado, amén. Para que haya restauración y para que haya sanidad.
Que caiga salud en las familias, salud en la iglesia. Y ese es el plan de Dios, que va a usar el Espíritu Santo para nosotros, en nosotros, con nosotros. Ponte de pie en esta mañana, vamos a orar en esta hora. Te voy a invitar, iglesia, una vez más. Te voy a invitar a este altar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que nos visitaste. Antes de terminar esta transmisión, solamente pedimos que busques a Dios. Busca una iglesia si no tienes una iglesia. Si estás aquí en Houston, te esperamos. Si estás en otras partes del país o en otras partes de México, busca una iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cante conmigo.